Buenas, hoy estaré hablándole sobre analgésicos. Los analgésicos son medicamentos capaces de suprimir o aliviar la sensación dolorosa. ¿Qué sensación es dolorosa? Dolor muscular, dolor articular, un dolor localizado, entre otros muchos otros. Tenemos también que definir el dolor. Según la International Association for the Study of Pain, nos define el dolor como una sensación desagradable y una experiencia emocional en respuesta a una lesión tisular real o potencial. Bueno, ahora ya que sabemos el dolor, qué es el dolor, vamos a decirle la fisiología del dolor. La fisiología del dolor la voy a dividir en 7 pasos. Tenemos el estímulo doloroso. El estímulo doloroso se percibe cuando se causa un daño o un daño potencial a los tejidos, y los receptores encargados de recibir esta estimulación se llaman nociceptores. Pasamos a la traducción. Aquí vemos que estos receptores nociceptores detectan el estímulo doloroso y lo convierten en señales eléctricas gracias a los canales iónicos en la membrana de estas neuronas nociceptoras, que permiten la entrada de iones cargados. Ya cuando estos iones cargados entran, pasamos a lo que es la transmisión del dolor, que estos estímulos se convierten en señales eléctricas generadas por los nociceptores que viajan a lo largo de las fibras nerviosas hacia la médula espinal. ¿Cuáles son estas fibras nerviosas? Tenemos de 2 tipos. Tenemos las tipo C y las tipo A delta. Ahora pasamos al 4º paso, al punto de control. Aquí es donde la médula espinal procesa estas señales eléctricas guiadas por las fibras nerviosas antes mencionadas. Tenemos que en la transmisión al cerebro, vemos que después de pasar por la médula espinal, las señales de dolor continúan viajando hacia el cerebro a través de las vías nerviosas específicas. Tenemos que en el tálamo es una región cerebral que actúa como estación de revelo para las señales de dolor, dirigiéndolas a áreas específicas en el cerebro. Ahora pasamos al penúltimo paso, que sería la percepción del dolor. Esto ocurre cuando llega a las áreas específicas. El cerebro, como la corteza somatosensorial y la corteza angulada. Aquí es donde te vas a dar cuenta o vas a sentir que tienes dolor, estás sintiendo dolor. Nos pasamos ahora a la respuesta al dolor. Aquí vemos que el dolor va a desencadenar una serie de respuestas fisiológicas y emocionales en el cuerpo, esto incluyendo la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, preparando el cuerpo para reaccionar. Ya ahora que sabemos todo esto, vamos a pasar a la clasificación de los analgésicos. Tenemos como primer bloque o primer escalón a los analgésicos no opioides. Esto aquí encontramos los SAINES, paracetamol y metamizol. Ahora pasamos al segundo escalón como los opioides débiles. Aquí tenemos la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. Y en opioides potentes tenemos la morfina, fentanilo, oxicodona, metadona y buprenorfina. En cuanto a los analgésicos no opioides, estos son efectivos para reducir el dolor leve o moderado y a menudo se utiliza para tratar dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, fiebre y otros malestares. Ahora los opioides débiles. Estos opioides de grado menor también tienen este nombre, o de nivel 2, son menos potentes en términos de analgésico en comparación con opioides fuertes, utilizados para tratar a menudo dolor de intensidad moderada y se prescriben cuando los analgésicos no opioides no son suficientes para aliviar un dolor. Ahora tenemos que los opioides potentes, estos también llamados opioides fuertes o de tercer nivel, son altamente efectivos para aliviar el dolor intenso, utilizado para el dolor severo que no responde adecuadamente a otros analgésicos. Ahora bien, cuanto a la farmacocinética de los analgésicos, vamos a encontrar lo que el cuerpo le hace a estos medicamentos. Tenemos que primero pasar por un proceso de absorción, uno de distribución, de metabolismo y eliminación.
como todos los medicamentos. Ahora bien, vamos a la farmacodinamia. Aquí vamos a encontrar el mecanismo de acción. ¿Qué pasa aquí? Estos analgésicos actúan en diferentes sitios del sistema nervioso para reducir o bloquear la percepción del dolor. Tenemos que analgésicos centrales como los opioides actúan en el sistema nervioso central, uniendo receptores específicos en el cerebro y la médula espinal para reducir la transmisión de señales de dolor. Ahora tenemos los AINES, los antiinflamatorios. Como los AINES reducen la inflamación, que es una causa común de dolor, al inhibir las enzimas que producen sustancias inflamatorias. Y tenemos los anestésicos locales, algunos que se administran directamente en la zona específica para bloquear la conducción de señales de dolor en esa área, como la lidocaína en anestesia local. Bueno, ahora tenemos receptores específicos. Aquí los analgésicos a menudo se dirigen a receptores específicos en el cuerpo. Por ejemplo, los opioides se unen a los receptores opoides en el sistema nervioso central, mientras que por otro lado, los AINES inhiben la enzima COX para reducir la producción de prostaglandinas inflamatorias y así tratar estas inflamaciones que nos producen dolor. Tenemos que la duración de acción dependerá de cada medicamento. Los AINES los clasificamos en 3 grupos dependiendo de su duración de acción. Tenemos en cortos, medianos y largos. Bueno, teniendo ahora la potencia y eficacia de estos analgésicos en la farmacodinamia. Tenemos que tanto la potencia es la cantidad de medicamento necesario para lograr un efecto analgésico y poder curar el dolor o aliviar el dolor. Tenemos que la eficacia sería la magnitud del alivio que produce un medicamento en particular. Ahora bien, en los efectos adversos que tenemos, se pueden encontrar muchos efectos secundarios no deseados, como los opioides pueden causar somnolencia, estreñimiento y adicción ante estos medicamentos. Y los AINES provocan enfermedades gastrointestinales, tanto como cardiovasculares y entre muchas otras. Bueno, ahora vamos a pasar lo que es las contraindicaciones y precauciones de estos medicamentos, como son los opioides, los AINES, paracetamol y analgésicos locales. Tenemos que las contraindicaciones de los analgésicos opioides se debe evitar en pacientes con alergia a los opioides, antecedentes de abusos de sustancia, insuficiencia respiratoria grave o en combinación con ciertos medicamentos que pueden causar interacciones peligrosas. Temo que en su precaución se debe tener precaución en pacientes con antecedentes de trastornos respiratorios, enfermedad hepática o renal, trastornos psiquiátricos, embarazo y mujeres en lactancia. El uso a largo plazo puede llevar a la dependencia de estos. Bueno, ahora tenemos que los AINES y las contraindicaciones no deben usarse en pacientes con alergia a estos. También pacientes con úlceras péptidas activas, sangrado gastrointestinal, insuficiencia renal o hepática o en combinación con otros medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. Tenemos que sus precauciones deben usarse con precaución en pacientes con antecedentes de úlceras gástricas o intestinales, como en las contraindicaciones ya lo habíamos dicho, pacientes con insuficiencia cardíaca, hipertensión, asma, embarazo, especialmente en el tercer trimestre y en personas mayores. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, en cuanto al paracetamol, tenemos que las contraindicaciones deben evitarse en caso de alergia a este. Esta sería su única contraindicación. En cuanto a las precauciones, se debe tener alta precaución en pacientes con enfermedades hepáticas, con consumo excesivo, también pacientes de alcohol y mujeres en estado de embarazo. Se debe respetar la dosis máxima diaria, ya que dosis excesivas pueden causar un daño hepático. En cuanto a los analgésicos locales, como la lidocaína, en las contraindicaciones debe evitarse en caso de alergia a los anestésicos locales o en pacientes con trastorno del ritmo cardíaco grave. En cuanto a la precaución, se debe tener alta precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal, ya que la acumulación del anestésico local puede ocurrir. Además, es esencial administrarlo por profesionales de la salud
que estén altamente capacitados para esto. Bueno, ahora vienen las indicaciones de los opioides. Tenemos que se debe utilizar en dolor agudo severo o dolor crónico moderado a severo. Bueno, en cuanto a los opioides en el dolor agudo severo, se utilizan para tratar este dolor intenso después de cirugía, traumatismo grave o en situaciones de dolor intenso. En el dolor crónico, que es moderado a severo, en algunos casos, como el dolor oncológico o el dolor crónico, los opioides pueden ser necesarios para la proporción de un alivio. Ahora en los AINES podemos utilizarlo para el dolor inflamatorio, dolor menstrual y fiebre. Es que los AINES son eficaces en el alivio de dolor asociado con la inflamación, como el dolor articular, en enfermedades autoinmunes o artritis. En el dolor menstrual se utiliza para aliviar estos dolores y en la fiebre tenemos que los AINES también pueden reducir la fiebre, por lo que se usa en casos de esta. Ahora el paracetamol lo vamos a utilizar en dolor leve o moderado o también en fiebres. Y ya lo último, en cuanto a los analgésicos locales, vamos a utilizarlo para aplicarlo en anestesia local y alivio del dolor local. La anestesia local se utiliza para adormecer una zona específica antes de procedimientos médicos como quirúrgicos o extracciones dentales. Y en el alivio del dolor local también se puede usar para aliviar el dolor localizado, como el dolor de una herida o una quemadura. Muchas gracias.